Andrea, tengo que pagarle comisiones. El problema es que las Profe, ya lo voy a... las comisiones de sueldo de la Simón, te voy a regalar una chupeta. Déjenme buscar yo unos estados para enviárselos de una vez. Ya voy, estoy buscando los ejercicios que sí les trae. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Está bien. Bien, antes de seguir con el de Nafta 1, te voy a sacar un momento, Andrés. Y tranquila, ya te saqué. Maleducada. Vamos a ver una presentación que les acabo de mandar con los ejercicios 2 y 3. 2 y 3, Nafta 2 y Nafta 3 son una continuación del que estamos montando. Pero vamos a ver algunas cositas que probablemente los que estén en simulación ya las vieron, en refinación, ya las vieron mucho mejor, pero bueno, para comentar. Se lee más, bueno, la letra de la figura original se ve más o menos la imagen. Sí, profe. Ok. Bueno, los que están viendo refinación probablemente o ya la vieron, probablemente esto lo explicaron con mucho más detalle, pero bueno, para ubicarnos al menos con una imagen. No, yo les he hablado varias veces de refinación, pero esta imagen o una parecida no la habíamos visto, ¿no? Ok, no sé si, bueno, no tengo ni idea si Erika lo muestra cuando introduce el proceso 1, ni si el profe Castor se los mencionó en algún momento. Úrsula, espero que... Ajá, dígame. Esa imagen la muestra la profesora Úrsula. Yo no tomo el curso de refinación con ella, pero lo muestra en procesos orgánicos industriales también. Buenísimo, está bien. Entonces, más allá de la adversión que ustedes pueden sentir hacia el petróleo, como históricamente hemos sido un país petrolero y todavía tenemos un montón de petróleo y de gas ahí abajo en la superficie, en los yacimientos, en la superficie no, en los yacimientos, debajo de la superficie. Entonces, bueno, nada, toca aprender un poquito de hidrocarburos y bueno, el detalle es que
también los países que no tienen el petróleo como recurso natural siguen dependiendo del petróleo en muchos sentidos. En la refinación se obtienen estos cortes que vemos acá de la nafta, la gasolina, el aceite de parafina, que es queroseno, diésel, lubricantes, etc. Y el detalle es que varios de estos productos, o parte de ellos, alimentan luego lo que es la industria petroquímica. Entonces, países, por ejemplo, como Italia, que no tienen petróleo, tienen que comprar el petróleo porque tienen una industria petroquímica muy fuerte. Lo mismo pasa con Alemania, ¿ok? Entonces, irónicamente, países que no, bueno, no sé si la palabra es irónicamente, pero países que no tienen como recurso el petróleo, después son grandes líderes en la industria petroquímica. La India, por ejemplo, es líder, o sea, tanto tiene petróleo, bueno, pero tiene un territorio muy vasto, entonces tiene buena parte de refinación, pero también tiene una industria petroquímica importante. Venezuela tuvo su momento donde la industria petroquímica, el Tablazo, Morón, fueron industrias importantes, quizás no con tantos productos específicos como puede hacer la industria petroquímica en Alemania, por ejemplo, pero digamos que también tenía su parte importante. O sea, aquí había producción de urea, sobre todo ahí en Morón, no me acuerdo ahorita, pero otros derivados. El profe Castor hace como 2 o 3 años dio una electiva de petroquímica porque él, después de salir de INTEP, o que lo salieran de INTEP en el año 2003, se fue a trabajar todavía un montón de años en Total, en Bélgica, si mal no, en Bélgica, y estaba dedicado a toda la parte de petroquímica. Entonces, creo, no, hace 3 años no, lo que pasa es que a mí la pandemia como que yo lo englobo como si hubiese sido, no sé, unos meses. Pero 2018 por ahí dio una electiva con la gente del departamento de procesos y sistemas de petroquímica. Yo cuando fui estudiante vi la electiva de refinación y la electiva de petroquímica. Hice pasantía corta que contaba como electiva y ya, no vi más electivas. Creo que no me correspondía ver más. Y bueno, el mini proyecto, porque después lo que hice fue pasantear. Bueno, pero nada. Lo que quiero decir, en resumen, es eso. O sea, por ejemplo, Estados Unidos también es un país que tiene petróleo. Buena parte del petróleo en los últimos años lo ha ido obteniendo por un proceso que se llama fracking, que consume mucha agua, entonces hay como mucha polémica a nivel ambiental de si esa técnica es conveniente o no, bla, 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 pero tiene tanto buenas refinerías como una industria petroquímica bastante consolidada. De hecho, en estos días estaba hablando con uno que le di clase, que cuando hizo la pasantía larga, la hizo en el complejo refinador de Paraguaná y trabajó con el propileno, y no, fue su hermano, los dos estudiaron ingeniería química, pero bueno, con el que estaba hablando, hizo el doctorado en Pittsburgh, y ahorita está John Elberch, no sé si alguno de ustedes conoció a John hace unos años atrás, y me dijo, con el que estuve hablando es con Gianfranco Rodríguez, y me dijo que está trabajando en la planta de polietileno, ¿ok? Entonces le dije, ¿no le puedes dar una charla algún día a los chamos de la Simón y tal? Y me dijo, sí, claro, cuando quieras. Entonces, bueno, vamos a ver si cuadramos algún momento una charla aparte para que él les cuente eso. O sea, ellos obtienen polietileno a partir del etileno, que es el monómero, y ese etileno lo obtienen le pregunté yo, ¿el etileno dónde lo sacan? ¿De biodiesel más bien, o lo obtienen del gas? Y el petróleo me dijo, no, de hidrocarburos. ¿Ok? Bueno, perdón aquí todos estos cuentos. Vamos a centrarnos en lo que tiene esta lámina. En una columna, el petróleo se extrae el yacimiento, se le quita la sal, se le somete a una serie de procesos y luego se introduce en una columna de destilación. Lo que ven representado aquí en esta figura como una sola columna, en una refinería suelen ser 2 columnas, la columna de destilación atmosférica y la columna de destilación al vacío, ¿ok? De aceite lubricante, petróleo combustible y residuos
eso suele estar ya en una columna de destilación al vacío, es decir, presiones más bajas para favorecer el equilibrio líquido-vapor. De lo contrario, si estuvieras a presión atmosférica, requerirías temperaturas más altas para poder tener estos cortes. Aquí tenemos que si de C20 a C30, de 30 a C70 incluso creo que dice, imagínense, de C20 a C70, y el residuo puede llegar a ser carbono de cadena más larga de 70. ¿Ok? ¿Me siguen escuchando bien? Sí, profe. Se escucha. Okay. Sí. Entonces, en la de al vacío se obtiene por el tope gas, lo más liviano que venga. O sea, el petróleo viene con todo eso. ¿Ok? El petróleo viene, imagínense, con toda esa variedad de carbono, desde C1 hasta más de 70 carbonos. Entonces, lo más liviano se obtiene por el tope, lo más pesado se obtiene por el fondo. Entonces, nosotros estamos parados en este ejercicio que estamos haciendo desde ayer en la nafta. La nafta es fundamentalmente de C5 a C9, ¿ok? La nafta, por ejemplo, en Argentina, en Italia, por muchos años, no estoy clara si todavía hoy en día, fue utilizada, o sea, como combustible de carro se usaba nafta. No únicamente nafta, ¿no? Pero para los carros pequeños, nafta, y quizás ya para camiones utilizaban lo que se denomina aquí gasolina o diésel, etcétera. La gasolina va normalmente de C5 a C10, no sé si, no, de C9 a C, ya, no leo. De C5 a C10, fíjense que entonces, de ser así, la nafta que va de C5 a C9 y el petróleo, la gasolina, perdón, que van de C5 a C10, esos cortes hasta cierto punto se solapan. O sea, cada una de estas corrientes laterales se denomina cortes petroleros. ¿Ok? Entonces, el punto de ebullición promedio o esta corriente de nafta la sacas a 70 grados centígrados, la más liviana la sacas a 20 grados centígrados, la gasolina la sacas a 120 grados centígrados, el queroseno a 170, el diésel a 270. Fíjense que el diésel ha sido históricamente, el diésel y el fuel oil han sido históricamente los combustibles empleados en barcos, ¿ok? Entonces, el combustible aquí, bueno, dicen que para los aviones utilizan queroseno, pero normalmente creo que hoy en día el combustible de avión, no sé si alguno se recuerda que les explicó Úrsula, pero creo que en la actualidad el combustible de avión es más liviano que el de automóvil, ¿ok? Entonces, digamos que el combustible de avión está por encima de la gasolina y se denomina jet fuel, ¿ok? Y después, más abajo, ya lo que es aceite, dime. Sí, dice que el jet es queroseno, o sea, casi no hay que hacerle tratamiento, ¿no? ¿Cómo? Y que el jet, combustible Ajá. jet, está tal cual como en esta lámina, el queroseno está por debajo de la gasolina Ajá. y esos normalmente salen directos porque no hay que hacer casi tratamiento, porque no tienen casi azufre, casi nada. Exacto. Gracias, Nicolás. Entonces, esto, bueno, el diésel todavía se obtiene en la columna atmosférica y ya el lubricante, lo que viene aquí, petróleo combustible, que puede ser gasóleo, aquí dice que el diésel lo están usando en tren, ¿ok? Pero el diésel hoy en día lo utilizan en barco. Y bueno, con el barco más bien lo que se quiere, ya en varios países, lo que se está utilizando dentro de los barcos es gas natural licuado, porque contamina menos. Por ejemplo, en todo lo que son las costas y los ríos, el transporte por barco internamente en Alemania, en buena parte de los países europeos, ya no puede ser diésel ni fuel oil porque son muy contaminantes. En Venezuela todavía los barcos petroleros utilizan diésel o fuel oil, pero eso hay una organización que se llama la IMO, que es la International Maritime Organization, bla, bla, bla,
que dice que de aquí a no sé cuántos años hay que reducir casi que completamente el consumo de diésel y fluido en los barcos y cambiarlo por gas natural licuado, y hay quien está, o ya lo han implementado en algunos lados, el uso de metanol o de amoníaco, ¿ok? Y bueno, el hidrógeno es el compuesto que va ahí como en una competencia con respecto a los hidrocarburos más pesados, para sustituir buena parte de los combustibles o de las fuentes de energía, ¿ok? Y sobre todo hidrógeno verde, que es el que se obtiene a partir de la electricidad que generas. O sea, el hidrógeno lo produces por la hidrólisis del agua, y sería el hidrógeno que obtienes porque generaste la electricidad por aerogeneradores o por módulos solares fotovoltaicos. Sorry ahí que les cuente de tantas cosas variadas, pero y nada, lo más pesado es el residuo, que fue por ejemplo, lo que trabajaron el trimestre pasado el grupo de problemas, era una planta de mejoramiento de residuos. Entonces esto, por ejemplo, es betún para caminos, techos, o sea, es lo que se utiliza, por ejemplo, para asfaltar las calles, etc. Bien, entonces, para analizar esos productos, esos cortes, como les decía ayer, eso no es, como están viendo, es de C5 a C9, de C10 a C20. Entonces, para analizar ese tipo de productos no podemos tener una composición de hidrocarburos, sino que lo que se construye es una curva de destilación, ¿ok? Entonces, las curvas de destilación, puede haber una que se llama EFB, que les debo el nombre, puede haber curvas determinadas, como la amarilla, determinadas a partir de cierta norma ASTM, y la azul, que se denomina True Boiling Point. El True Boiling Point también es un punto de ebullición verdadero, también sigue o se realiza o se determina a partir de un método, de un ensayo. ¿Ok? La EFB es Equilibrium Flux Vaporization, y la ASTM es American Society for Testing and Materials. Y se puede utilizar normalmente la ASTM D86 y la D1160. Ahí, cada una de estas normas lo que te determina es a qué presión vas a trabajar, qué equipo tienes que utilizar, etc. Aquí, en este gráfico abajo, vemos curvas de destilación de petróleo crudo y sus fracciones. Entonces podemos ver cómo el porcentaje, o sea, cómo se va construyendo una curva acumulada, ¿ok? En función de los cortes. Digamos que si tú hicieras un análisis del petróleo que entró a la columna que veíamos en 2 láminas o 3 láminas atrás, esto sería casi que la curva de destilación de todo el petróleo que alimenta, ¿ok? Pero dentro de ese, idealmente, dentro de esa curva de destilación del petróleo alimentado, tú puedes ir obteniendo como que, bueno, esta primera parte, se ve el cursor. Yo tampoco, profe. Ok, bueno, de 0 a 10%, que está en el eje X, o sea, en el eje Y tienen las temperaturas, y en el eje X tienen el porcentaje de volumen acumulado. Entonces, de 0 a 10 en el eje X corresponde, digamos que un corte que va de 0 a 100, de menos 18 a 38 grados centígrados. ¿Ok? En lo que está de primero es centígrado, lo que está de segundo es grado Fahrenheit. Entonces, de menos 18 a 38, digamos que es butano y más liviano. Después de 38 a 93 es nafta liviana. De 93 a 149 es nafta pesada. Ahorita, cuando volvamos a ver el enunciado del ejercicio, vemos nosotros en qué rango estamos. De 204 a 260, digamos que es queroseno. De 260 a 427 es gasóleos atmosféricos y gasóleos evasivos. Y de 427 a 538 es residuo evasivo. ¿Me explico más o menos? ¿O se explica el gráfico más o menos? Sí, pero... Ok. Entonces nosotros, creo que en el ejercicio que estamos haciendo, no me acuerdo dónde empieza, pero en qué temperatura empieza, pero creo que estamos
más que todo en heavy, en nafta pesada y algo de nafta liviana. Y si no, estamos como que en el medio de estos dos rangos de nafta liviana y nafta pesada. Otra cosa importante a mencionar es que esto de los cortes debería ser medio estándar a nivel mundial. Sin embargo, las refinerías varían un poco en lo que definen como nafta, como diésel, o sea, a veces los rangos de temperatura oscilan un poco de una refinería a otra. También porque esos cortes que se obtienen y la forma en que van a operar esas refinerías va a depender de quién es el licenciante, o sea, de la tecnología con la cual están trabajando. No sé si me explico ahí. Y vuelvo aquí un momento también por algo que mencionaba Nicolás, o que al menos me recordé en función de lo que él decía. Aquí, cuando tienes lo de los cortes, normalmente no es que se obtienen estos cortes y ya de una vez esto lo mandas al cliente final, sino que, por ejemplo, algunos de estos cortes después salen con muchos aromáticos, ¿ok? Y entonces algunas de estas corrientes después hay que someterlas a otro procedimiento. Por ejemplo, quizás se introducen estas corrientes, si tienen muchos aromáticos, se introducen o se envían a un proceso de extracción líquido-líquido, donde se alimenta un reactivo que se llama, un solvente que se llama sulfolane, y el sulfolane separa los aromáticos de la corriente de parafina. ¿Okay? Otras veces todavía los compuestos que salen por aquí tienen, por ejemplo, H2S, y entonces eso tienes que enviarlo a un proceso de absorción para eliminarle el H2S, porque el H2S es sumamente, o sea, es letal y contaminante, y entonces lo envías a un proceso de absorción con amina, remueves el H2S y después ese H2S que separas lo envías a un reactor, no me acuerdo el nombre de la reacción, Clausius, no sé, algo así, y si alguno se recuerda de procesos orgánicos o los está viendo en refinación, eso, ¿se te acuerda alguno? Pues lo llevan a azufre sólido que se forma en la... ¿Y te recuerdas el nombre de la reacción? No, la reacción no, pero el proceso se llama así, proceso Claus. Claus, ok, sí, el proceso Claus. Entonces, a partir del proceso Claus, o si se utiliza alguna otra reacción, ese H2G se lo convierten en azufre sólido o en azufre líquido, ¿ok? Y después, ahí, en ese proceso, en algún punto, se genera coque, ¿ok? Y entonces, bueno, el coque, no sé si alguno ha visto la electiva de coque con el profe Requena, si todavía la está dando, con ese coque pueden dejarlo acumulado en montañas de coque, que es lo que pasaba o que pasa en los mejoradores que hay en el oriente del país antes de llegar a Puerto La Cruz. Y si no, bueno, hay quien, creo que Venezuela exporta el coque, o exportaba al menos hasta hace unos años, porque en China lo utilizan como combustible para procesos pesados o para plantas de carbón, lo mezclan o cosas así. O sea, lo usan para producir, para generar combustión. Y nada, el azufre sólido líquido, puedes vender el azufre que obtuviste. O sea, hay quien sí puede obtenerlo y después en plantas que sean más grandes, de una vez tienen generación de fertilizantes, por ejemplo, a partir del azufre. Pero rara vez las plantas tienen como que la cadena completa. Yo en el año 2006, creo que fue, tuve un alumno, la única vez que di Termo 1, tuve un alumno de ingeniería de producción, que el papá era gerente o era un alto directivo en uno de los mejoradores que había en ese momento por allá por Puerto Píritu, ¿cómo se llama? Que era eso en el 94, cuando se hizo la apertura petrolera en el gobierno de Caldera, se dividieron, se otorgaron las licencias de allí, o sea, se crearon como 4 mejoradores, y uno de ellos era de Sincor, que es una compañía francesa, y
y fuimos en ese año 2006, después un grupo de ingenieros químicos, o sea, de estudiantes de ingeniería química, y nos fuimos, la universidad nos dio el autobusito y tal, y nos fuimos hasta la planta. Hicimos todo el recorrido en autobús, no nos dejaron bajar, pero entonces ellos ahí tenían, o sea, ellos reciben el petróleo de la faja petrolera, lo mejoran, ¿qué quiere decir mejorar? De la faja petrolera te llega como a 16 grados API, ahí lo mejoraban, le aumentaban su gravedad API como hasta 32 grados API a través de un proceso de craqueo catalítico, y luego tenían el reactor con este proceso Claus para producir el H2S, perdón, para producir el azufre a partir del H2S, y tenían las montañotas de coque. ¿Alguno de ustedes es de Oriente? ¿O ha visto, supuestamente estas montañas eran tan grandes que casi que uno las podía ver desde la calle? Sí, profe, se veían en toda la carretera, en una montaña, en la parte del paisaje. Ok, vale. Sí, llevo añales que no voy hacia Puerto La Cruz o Cumaná, pero y no recuerdo haberla visto. Sí, lo que sí me recuerdo es que, no sé, me parecía finísimo el montón de lucecitas cuando uno circulaba de noche por allí. Y la visita al mejorador fue chéverísimo. Bueno, nada, perdón, que yo aquí parezco una viejita con las anécdotas, pero déjenme. Ok, entonces nada, estas curvas de destilación que estamos viendo acá se determinan, o sea, por ejemplo, en el laboratorio, podrían determinarse tal cual, pones un balón, el balón lo calienta, ese balón tiene conectado arriba un condensador, ¿ok? Y aquí entonces vas midiendo acá, si el balón tiene una buena escala de graduación, vas viendo como que cuánto vas vaporizando de esta mezcla que tenías aquí originalmente y anotando la temperatura a la que ocurre esa. O el laboratorio orgánico ya no está viendo prácticamente. Cuando estaba en pregrado se hacían dos, pero no es multicomponente, era una mezcla binaria, pero tenía un tipito chiquito de destilación como esta que está acá, que habían regalado en la asociación de egresados. Le tengo que decir a ver si lo monta alguna edición. De hecho, le mandé un correo hace unos años, pero nunca me respondió ante esa solicitud. Y bueno, para cosas más sofisticadas, por ejemplo, si uno va a INTEVEP y tal, capaz le puedo preguntar a Ángel si los podemos llevar a un grupete de ustedes. Tienen más bien equipos como este para hacer los ensayos de destilación. Bueno, nada. Entonces vamos a ver acá que tenemos. Fíjense. Aquí tenemos la nafta que nosotros estamos analizando. Va desde 32 hasta 221. Si nos regresamos para acá. 32, 221. Sí. Entonces sí es como una. Bueno, de hecho es como desde nafta liviana. Y si llega hasta 221, entramos en parte de lo que aquí denomina queroseno. ¿Sí me está haciendo o estoy violentando sus conciencias? Desde 3 hasta, o sea, desde 3% hasta 98%, abarcamos desde 32 hasta 221 grados en el ejercicio que estamos haciendo de nafta. ¿Sí? Vamos a ver. Sí. Ok, entonces nada, esto es el gráfico que vimos ayer, ok, con los pseudocomponentes que él trae de manera predeterminada. Ya vamos a ver cuál es, ya le cedo la pantalla a Andrea. Pero esto fue el gráfico que vimos ayer. Cada uno de estos rectángulos es lo que PROOS calcula como pseudocomponente. Lo que les debo aquí en esta presentación es la manera en que él genera los pseudocomponentes. Esa aquí ya me la había tenido aquí toda la pandemia, pero las devolví a la oficina en la semana. Entonces lo voy a buscar en el manual de PROOS digital. Tengo que ver dónde lo tengo y les digo para que tengan con más detalle cómo genera los pseudocomponentes.
Entonces, cada uno de estos es el esquema con los pseudocomponentes predeterminados y ahora con lo que le vamos a modificar genera, no sé si se dan cuenta, los rectángulos hay más cantidad y están como más estrechitos. Fíjense como que aparecen unos cuantos más y varían un poco el ancho, es decir, la composición de los pseudocomponentes asociados con esta temperatura. O sea, este gráfico de acá lo vamos a lograr con la variación de los pseudocomponentes que vamos a hacer a continuación. ¿Tiene alguna duda hasta ahora? ¿Ustedes le tienen tirria al petróleo? No sé, yo no los conozco en persona, solo a Nicolás, porque fue a la visita de Coteño, pero, y aparte, hola, chao. Pero, no sé, yo sé que quieren ver la clase y que no hablemos muchas pistolas, pero también forma parte. Agradezcan que vemos clases largas, aunque les sea pesado, porque bueno, en otros lados las clases son la mitad del tiempo que le dedicamos en la Simón y ya, una carrera loca. Nada, no me quieren contar nada. Tienen, si les gusta el petróleo, no tienen problema con el petróleo. Vale, vale. Yo Yo también por mi Sí, lado iba a hacer no me he inclinado tanto por ese lado, pero me parece ¿Cómo? interesante ahorita lo que he visto. O sea, que no me he inclinado tanto por ese lado del petróleo, pero lo que hemos visto ahorita me parece interesante. O sea, nunca lo había visto. Claro. ¿Quién más dijo? eh, a mí me gusta mucho la verdad el petróleo. Yo me quería dedicar a eso, pero la verdad la industria venezolana, bueno, actualmente está un poco débil. Y bueno, mi mini proyecto creo que por ahora se va a relacionar con PDVSA Gas, haciéndoles un estudio de factibilidad. ¿Con quién estás? ¿Con el profe Luis Meléndez? No, lo estoy haciendo con el Narciso. profesor Castor. Ah, con el mismo castor, chévere. Qué fino. Buenísimo. Y Nicolás, ¿ibas a decir algo? Creo que Orlando también había. No se entendió nada, Nicolás. No. Hay una chica que habla siempre de fondo en tu. Pero, sí que también me interesa, que por eso también vi la lectiva de refinación, que la vimos Iván también la vi conmigo. está bien. Y no sé si alguien más había prendido el micrófono. Chicos, yo creo lo importante es saber de prácticamente todo. Que uno diga, no me gusta el petróleo sin haber visto nada, eso es prejuicio, ¿ok? Y más allá de que te guste o no te guste, o sea, no tengo ningún ánimo de regañar, sino que más allá de que te guste o no te guste, o que preferirías que el mundo fuera verde, el detalle es que, bueno, estudian ingeniería química, al menos tienen que saber los procesos. Y también para criticar algo, hay que saber qué es lo que estás criticando, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, empecé el doctorado en la universidad en la Simón Bolívar en 2019 y mi doctorado, que lo tengo engavetadísimo y abandonadísimo, el título tentativo era Rol del gas natural en la transición energética, porque yo por muchos años di clase en unas especializaciones que había en la universidad de ingeniería del gas natural, energía, ¿cómo era la vaina? Ingeniería del gas natural y había otra que era gerencia del negocio del gas natural. Y yo tuve la gran dicha en 2006 no sé si ya se los conté y me vuelvo repetitiva, de ir a Noruega, en 2006 de ir a Noruega y verlo. Yo fui porque el profe Lechijosa me dijo como que quieres acompañarnos porque un profe se echó para atrás última hora y yo no sabía prácticamente nada del gas. Y bueno, desde ese momento ya van a ser 20 años, como que fui investigando más en esto del gas natural licuado y me fui como enamorando del área. Y en pregrado, eso, tuve la oportunidad que me dio el profe Castor de hacer la pasantía corta
en INTEP y era un proceso de hidrotratamiento. Y bueno, eso fue, qué sé yo, julio, agosto del 98, volví a la universidad, o sea, después de esa pasantía corta pude ver la electiva de refinación. En ese tiempo la daba la profe María Mercedes Pérez y Mónica Krauter, estaba como preparándose para dar la materia. Y al trimestre siguiente vi petroquímica. Petroquímica la vi con una profe que falleció ya hace varios años, Luis Angélica Delgado, y ver las dos materias me encantaron. Aparte era la década, con todo y que en ese trimestre, 98, 99, gobierno de Caldera, el petróleo llegó a $8 por barril. O sea, fue el momento más bajo en la historia, yo creo que en toda la historia de la época petrolera. Y aún así había como a los $140, que fue como el momento boom de los precios del petróleo. Y bueno, nada, yo creo que hay que saber justamente de refinación y petroquímica, porque quizás a nivel de combustible se logre es todo lo que proyecta la Asociación Internacional de Energía, bla, 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 en algún momento se logre dejar de usar petróleo y carbón como, bueno, y con los años también de gas natural, como combustible o como combustible de carros, de barcos, etcétera. Pero yo veo como más complicado desplazar el petróleo y el gas en cuanto a la petroquímica, ¿ok? No sé si me estoy explicando. O sea, muchos medicamentos, los jabones, las cosas que utilizamos dependen de la industria petroquímica. Entonces es muy fácil que salga Greta Thunberg o algún ambientalista o del Partido Verde de cualquier país a decir que van a quitar el petróleo, pero eso, bueno, fino, si tú estudias letras y psicología, ¿sabes? Sin desmerecer la carrera de nadie, es muy fácil que tú digas eso. Pero el detalle es cómo haces para producir esos productos y sobre todo, perdón, valga la redundancia, y sobre todo a gran escala, que creo que se los he comentado en otras clases, fue lo que pasó cuando explotó la guerra Rusia-Ucrania, que creían que tenían, ¿sabes? España sobre todo, por ejemplo, ha hecho grandes avances en la incorporación de energías verdes. El detalle es que no logras cubrir la demanda todavía. Entonces, yo, que también he estudiado, aproveché en el tiempo de pandemia para irme empapando también en el tema de renovables. Ese también es un mundo fascinante, pero con los cursos estos de DX, no sé si ustedes tomaron alguno de esos durante pandemia, vi varios de energías renovables y es finísimo todo eso, pero el detalle es que todavía no logran cubrir la demanda, sobre todo de países eh, europeos o Estados Unidos, Canadá, Japón, que tienen un altísimo consumo de energía. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, digo apertura mental porque también alguna vez tuve estudiantes del posgrado de gas, sobre todo en el último trimestre que nadie en 2019 eso se paró y no lo hemos rearrancado, que más bien estaban negados a considerar las renovables. Entonces, nada, eso, no, como que no, el petróleo y el gas no van a morir nunca, o al menos no van a morir mientras yo esté vivo. O sea, es una visión muy, muy limitada porque uno en la vida tiene que pensar no solo en el momento histórico que está viviendo, sino también que va a dejar a las nuevas generaciones. Entonces, echarle un ojo a las renovables no está para nada de más. Y sobre todo, también siendo de las compañías petroleras, uno tiene que saber quién va a ser su competidor. Entonces, hay como una carrera importante a nivel de doctorados, de estudios, en lo que es hidrógeno, o sea, energías renovables, sobre todo el hidrógeno es el que podría ser la competencia clara para las renovables, porque el rollo con la energía solar y la energía eólica es cómo almacenas esa energía. Entonces ahí el hidrógeno es el que se ve como uso en las baterías. Las baterías de litio también tienen una serie de cosas que deben mejorarse, y entonces, de nuevo, el hidrógeno tiene unas perspectivas importantísimas en cuanto a ser el combustible que desplaza a los combustibles fósiles, pero también hay una importante
desarrollo tecnológico en lo que son tecnologías de captura, almacenamiento y uso del dióxido de carbono. Porque si tú logras desarrollar esas tecnologías, ya se hacen, pues, pero desarrollarlas y que sean más económicas, entonces tú le vas lavando la cara a las tecnologías, o sea, le vas lavando la cara al problema que tienen fundamentalmente el petróleo, el carbón y el gas natural, que son las emisiones de CO2. Si tú ese CO2 lo logras capturar, almacenar y además utilizar de forma más económica, ahí hidrógeno, prepárate porque tenemos ahí tu competencia. No sé si me estoy explicando. Bueno, perdón, aquí está, es que no sé, por esas cosas gallamente me emociona. Bien, vamos a seguir entonces con el... Claro, sí, sí, muy bien. Sí, bueno, de hecho, en algunos países, uno de los cursos que vi, de esos DDX, no me recuerdo bien cómo se llamaba, pero, por ejemplo, Alemania, España, ellos tienen una matriz energética desarrollada con muchas más opciones de energía que nosotros. O sea, digamos que fundamentalmente la energía la requieres, por ejemplo, para producir electricidad. ¿Ok? Entonces, ellos allí tienen toda una escala de, por ejemplo, eh, durante el día, ¿ok? Que no hay tanto consumo, por ejemplo, de luz. O sea, el consumo de electricidad en cualquier cosa donde necesites conexión. Pero las luces en buena parte, al menos en los hogares, están apagadas. Entonces, en países que tienen tanto energía solar, aerogeneradores, energía nuclear y gas, ellos lo que hacen es que, por ejemplo, en momentos de baja demanda energética del día, ellos suministran esa energía fundamentalmente con la electricidad producida a partir de renovables, ¿okay? De fuentes renovables. Los que tengan también desarrollada la parte nuclear, parte de esa energía la desarrollan o la suministran a partir de renovables. En el momento del día en que hay pico energético, por ejemplo, 8 de la noche, toda la familia está en la casa cocinando, bañándose, no sé qué, no sé cuánto, ahí, ¡pum!, se dispara el consumo energético. Entonces, es en ese tipo de países que tienen como que bien acoplado todo el sistema, en esos momentos es que pones a funcionar por ejemplo, el suministro por gas natural o por carbón. Es decir, prendes la planta, la termoeléctrica, que es la que te produce ese tipo de energía. No sé si me están entendiendo algo. Entonces, en ese tipo de países, cuando prendes o sea, cuando inicias el suministro de energía por carbón o por gas, el detalle es que ese suministro es más caro, ¿ok? Es más caro que usar la renovable porque al carbón y al gas natural ya le tienen algún impuesto aplicado. Entonces, no sé, era como que ese curso no me lo recuerdo muy bien, pero era toda una cuestión de eso, de a qué horas vas a entonces activar lo que es el suministro de la energía por el petróleo o por el gas, o sea, por el carbón o por el gas natural, y el resto del día por la renovable. Eso aquí ni soñarlo, ¿ok? Aquí el gas, o sea, la electricidad se produce a partir de gas natural en las plantas termoeléctricas. Y nosotros, bueno, si llegara a pasar algo en Guri, bueno, ya sabemos qué pasó en 2019, ¿ok? Entonces, en Venezuela es fundamentalmente por la hidroeléctrica que generamos la electricidad. Pero en otros países que la hidroeléctrica no está tan desarrollada, o sea, o simplemente tienen la hidroeléctrica y además tienen todas estas fuentes de energía renovable. Entonces, nada, un poco siendo lo mismo que dijo Isabel, que dijo la profe Úrsula, de nuevo, yo creo que es importante saber de todo y que nosotros no estudiamos nada en la carrera de módulo, o sea, solar fotovoltaico, ese mundo es de los ingenieros eléctricos y de los ingenieros mecánicos.
probablemente también los de computación y los de telecomunicaciones tienen algo que hoy en día, no de computación más antes que ver con todo, pero igual los aerogeneradores son más de los eléctricos y de los mecánicos, eso en cuanto al desarrollo del equipo, pero extrañamente, o bueno, extrañamente tampoco es el término, pero los ingenieros químicos tenemos mucho que hacer en esas comparaciones de consumo de energía, porque bueno, nosotros tenemos la formación de termodinámica y quizás no hemos estudiado tanto estas materias que ven los de ingeniería mecánica como conversión de energía, pero digamos que tenemos la base teórica para aprender sobre esas cosas sin mucha dificultad. No sé si me estoy explicando, o sea, nosotros no vamos, a menos que hagan un posgrado de eso, trabajen en una planta que lo forme en ese sentido, nosotros no tenemos la formación básica para analizar un módulo solar fotovoltaico. Yo de hecho tomé un curso en 2019 con el profe Yarú y no entendía prácticamente nada de lo que hablaban porque eran muchas cuestiones eléctricas y a mi física 3 me entró por aquí y me salió por aquí. La vi con un autobús en un verano en X años. Y es un tema, o sea, la electricidad a mí no, la electricidad digamos que a nivel de la resistencia, esas cosas no me ha interesado nunca mucho. Pero bueno, o sea, yo entré a la clase y trataba de escuchar qué se hacía, cómo era el bendito módulo solar fotovoltaico, y ya me cayó la boca de una vez. Lo que quiero decir es que es buenísimo que aprendan de esas cosas. Yo no sé si se los mencioné a ustedes, hay varias de las que se han graduado, varios de los que se han graduado en los últimos años, que se han ido a Francia o a España y han hecho un máster de energías renovables, porque, en fin, nada más, si un máster en España o en Francia, eso dura un año nada más, tienes como que la formación en esa área. Y después, nada, pues trabajar en estas compañías, estos institutos el Instituto Internacional de Energía, y hacer esos análisis de cuál es el futuro de las fósiles, cuál es el porvenir de las renovables, etcétera, etcétera. Sí, eso es un área interesantísima. Bien, Andrea, ahora sí, si puedes proyectar el ejercicio de NAFTA. Ok, entonces, ayer vimos entonces que tenemos los datos que aparecen en el enunciado de NAFTA y todo eso lo colocamos en, o sea, la curva como tal de vaporización, la introdujimos dentro de la corriente, ¿ok? Y eso nos generó un determinado gráfico allí con los pseudocomponentes. ¿Dónde se ve la parte aquí de los pseudocomponentes? Hay un icono que está con borde verde al lado de donde se selecciona el modelo termodinámico. Ese mismo. Ese dice Assay Characterization. Abrimos allí y eso ya está en verde, quiere decir que tiene ya un set en unos datos, porque si no, de hecho, no hubiese podido hacer el gráfico que vimos ayer. Entonces vamos a entrar a donde dice Modify Primary Set. Entramos allí y esto es lo que él trae predeterminado para generar los pseudocomponentes, ¿ok? Entonces, él genera los pseudocomponentes iniciando el análisis a una temperatura de 100 grados Fahrenheit, de 100 a 800, que aparece en la primera fila abajo, de 100 a 800 grados Fahrenheit, él tiene la generación de 28 pseudocomponentes, ¿ok? Luego de 800 a 1200 genera 800 pseudocomponentes y de 1200 a 1600 genera 4 pseudocomponentes, ¿ok? Entonces, de un pseudocomponente al otro pseudocomponente hay un determinado delta T, hay un determinado intervalo de temperatura. Bien, entonces, ¿cómo sé cada cuántos grados Fahrenheit él está generando un pseudocomponente? ¿Qué hago allí? Por ejemplo, los primeros pseudocomponentes. Yo resto 800 menos 100 y eso lo divido entre 28. Lo ideal sería que me diera un número entero, pero bueno, creo que no da un número entero. 800 menos 100,
700. ¿Y cuántos hay? Que no lo estoy viendo. 28. Entre 28. Creo que sí me da, exacto. Eso me da 25. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo allí? En ese intervalo de 100 a 800 grados Fahrenheit estoy generando 28 pseudocomponentes y esos pseudocomponentes tienen un delta T aproximado entre ellos de 25 grados Fahrenheit. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ok. Después de 800 a 1200 genera 8, entonces sería 400 entre 8, lo está haciendo cada 50 grados Fahrenheit, y de 1600 a 1200 genera 4 pseudocomponentes, entonces sería 400 entre 4, los está generando cada 100 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, esta es la manera predeterminada en la cual él está haciendo los pseudocomponentes. Antes de cambiarlo, vamos a volver a ver cuáles son porque el ejercicio nos pide que cambiemos la forma o los intervalos en que generan los pseudocomponentes. Entonces, vamos a darle OK aquí, porfa. Ajá. Y vamos a ver antes, donde dice Characterization Options. Tres métodos la vieron también con Erika, ¿no? Ok, bueno, nada, aquí les aparece, por ejemplo, la forma también en que genera la curva de destilación. Fíjense, aparece ahí Distillation Boundaries, entonces aparece punto inicial, punto final, de 1 a 98. Hay quien a veces después teniendo más experiencia, o si te lo dice el problema específicamente, esto lo cambia como de 5 a 99, o lo hace de 5 a 98. Déjenme ver aquí el ejercicio. Nuestro ejercicio empieza en 3 y termina en 98. Estoy viendo Entonces nada, aquí por ejemplo nosotros en Initial, pero no vamos a tocar, en lugar de empezar en 1, podríamos empezar en 3% vaporizado. No sé si me estoy explicando. Ese 3 y el 98 lo vi en el enunciado. Y vi que la curva de destilación que nos están dando empieza en 3. Porque después, el detalle es que uno puede ir ajustando esa curva lo mejor posible, o para tener más pseudocomponentes, para que haya como menos desviación de esos puntitos rosados que se generaron con respecto a, por ejemplo, los rectángulos que se generan. Aquí en el procedimiento de ajuste, él usa la spline cúbica alternada. Yo no sé si a ustedes les suena que hayan visto la spline cúbica en métodos o en cómputo, no, ¿verdad? No. ¿No les suena en ninguna de las dos materias? Se menciona, pero no se utiliza como tal. En método. ¿Qué estuvieron usando en método? Simpson, cosas de esas. Qué mala. Sí, exacto, Simpson. Ok. Bueno, nada, el aquí de procedimiento de ajuste, esto es para quien después le guste más la parte de método. Despliega ahí si puedes. Tiene disponible la spline cúbica sin alternar, tiene polinomios cuadráticos, tiene funciones de densidad probabilística y las alternate cubic spline. Aquí yo, chicos, de método no es mi fuerte, pero lo que les digo, o sea, creo que alguna vez probamos algo con la función de densidad probabilística, pero esto es más, no tanto para simulación de procesos, sino más cuando ya estás usando probos en la consultora donde estés trabajando, para ver quién ajusta mejor a lo que tiene. O sea, quién ajusta mejor, no, qué modelo ajusta mejor a lo que tienes ahí. Probablemente el profe Castor sí se ha metido con estas cosas, pero bueno, la profe que tienen no sé si el profe Luis Meléndez, no sé si creo que sí les dio algunas clases, puede que también haya tenido que jugar con estas cosas. Pero bueno, vamos a darle la que sale predeterminada, que es la alternate cubic spline, ¿vale? Después, esto de distillation curve interconversions, pueden ver allí. De todas maneras,
cualquier curiosidad que tengan en este sentido, recuerden que el help de Pro es bastante completo y puede darles información sobre esto. Y si no, bueno, buscar papers, cosas que complementen eso. Chévere, la API 1994. Después Gravity Curve Generation Method. Sale esto, pero tienen otros valores allí predeterminados. Y lo mismo para el calculation de los cortes de normal boiling point. Puede ser por promedio volumen líquido o la media de temperaturas. ¿Ok? Entonces, alguna vez les cambiará las condiciones, ya saben que tienen que entrar aquí, o cuando más adelante en sus vidas estén haciendo otra cosa con Pro, sepan dónde se puede cambiar. Y esto de Curve Fit, Current Fit, Version 6 Fit, Version 8 Fit, si tienen curiosidad, vayan al help, porque no sé bien ahí en qué consiste. Entonces, por ahora lo dejamos todo como sale predeterminado. No nos metimos en donde dice SimSite Q, pero también ahí arriba, también ahí podrían, arribita a la izquierda, también eso podrían modificarlo. Cabot, Kessler, pero bueno, eso dependerá de si están comparando, por ejemplo, con un estudio ya hecho. Entonces déjale ahí el SimSite Q. Fin. Dale OK. Dale OK. Dale aceptar. Bueno, en realidad nosotros no hicimos ningún cambio. Dile aceptar. Bueno, ni modo, si no te deja cerrar la ventana. Dile que sí. No hemos cambiado nada. OK. Y entonces, si quieres vuelve a entrar en la corriente. Andrea, por si acaso ayer a última hora ya no estábamos razonando mucho. Flow rate and shape. Dale define edit shape. OK. Y view curve. View curve, debajo de la tabla. Dale OK. Entonces, esta es la que no, si quieren ahí, si lo están abriendo de nuevo todo, pueden darle como que copy, o sea, file copy, y la pegan en un Word para que la tengan allí de guardada y después la comparen con la que se genera más. En Edit. Copia y si quieres lo copias tú en algún Word que generes en Edit. Gracias, Andrea. Si yo estuviera trabajando con mi otra laptop, tardaría 30 minutos cada apertura de pantallas. OK, vamos a devolvernos al ejercicio. ¿Tienen alguna duda de esto que habíamos visto hasta ayer? Dale OK. Dale OK. Chévere. Ajá, entonces córrelo. Run simulation. Chévere. Y si quieres, dale ahí output. Stream property table. Pega ahí la tabla en algún lado. OK, data entry. Y material balance system. Escoge la corriente. Add. OK. Chévere. Entonces, fíjense. No sé si recuerdan, genera 28 pseudocomponentes, pero fíjense, aquí no nos está mostrando 28 pseudocomponentes. Porque, bueno, aparte no eran 28, eran 28 más 8 más 4. O sea, 40. Pero este corte va desde, déjenme revisar, este corte va desde 90 Fahrenheit hasta 430 Fahrenheit. Es decir, ni siquiera el que va de 100 a 800 lo utiliza completo. No sé si me estoy explicando. No, profe. ¿Puede volver a repetir eso? Si quieres, o sea, fíjense ahí,
él está generando, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le está mostrando 16 pseudocomponentes. Los está mostrando desde el NBP 104 al NBP 486. Ese número que sale ahí, 104, 486, tiene que ver con la temperatura promedio de ese pseudocomponente. O sea, ese pseudocomponente es como una... O sea, tú agrupas allí una serie de hidrocarburos que hay en esa corriente nafta que tienen esa temperatura en promedio, aproximadamente. Lo que pasa es que él estadísticamente hace toda otra serie de cálculos, pero digamos que el NBP 104 agrupa ciertos hidrocarburos que tienen temperaturas de ebullición cercanas al 104. Al 135 agrupa otro bloquecito. Entonces, si revisan en el enunciado tiene, va desde porcentaje vaporizado 3 a 98%, las temperaturas van de 90 a 430. Me van siguiendo dónde estoy leyendo. O sea, yo estoy abriendo en mi computadora en la pestaña donde tengo el enunciado. Bueno, Andrea, si puedes mostrar eso. ¿Puedes hacer un poquito más? Necesito café. Ya. Ok, entonces fíjense. Esto va de 90 a 430. ¿Sí? Y en ese rango de 3 a 98. Cierra allí, por favor. O se cierra. Ok. Y ahí los NBP que te está mostrando va de 104 a 486. Digamos que ese rango de justamente de la curva de vaporización está cubierto completamente. ¿Sí me siguen al menos hasta allí? Ahora sí, profe. Ok. Y arriba, si te devuelves de nuevo a cuando vimos la generación de los pseudocomponentes, y si no te devuelvas, si se lo recuerdan, eso iba, no sé si recuerdan, de 100 a 800 generaba 28 pseudocomponentes. Y sacamos la cuenta, si de 100 a 800 generas 28 pseudocomponentes, lo estás haciendo cada 25 grados Fahrenheit. ¿Recuerdan esa parte? O le pido a Andrea que abra de nuevo el... Sí. Sí, que la abra, si recuerdan. No, que sí lo recuerdo. Ok. Está bien. Bueno, solo está hablando Carlos y estamos suponiendo que Carlos es el promedio de la clase, que sigue despierta en este momento. Ok, entonces, él puede haber generado allí, de hecho, lo podemos ver en el, ahorita si quieres muestras el Word, lo podemos ver en el gráfico. Ajá, el gráfico aquí te muestra, no, de hecho el gráfico tampoco se preocupa por mostrarte. El gráfico va, amplíalo ahí un poquito, porfa. El gráfico no se da mala vida. Llega en temperatura a, ¿cuánto dice ahí? 498. Lo mismo de los pseudocomponentes. ¿Ok? Entonces tú generaste pseudocomponentes hasta 1200 grados Fahrenheit. El detalle es cuántos pseudocomponentes tienes o cómo es el tamañito de esos rectángulos de 430 para arriba. No sé si me explico. El último punto que tienes en la tabla de curva de vaporización es 430. Entonces, de hecho, ahí te está generando todavía unos rectángulos más, que son como esos dos últimos rectángulos, pero eso ya tiene una composición bajísima. ¿Me siguen, chicos? Más o menos, profe. Sí, más o menos. O sea, el ensayo, tú mediste la nafta, la llevaste al laboratorio e hiciste la curva. La curva va desde 3% vaporizado hasta 98% vaporizado esa mezcla. Y las temperaturas que barriste allí fueron, o sea, para hacer ese ensayo fue de 90 Fahrenheit a 430 Fahrenheit. Hasta ahí vamos bien. O sea, el corte que denominas nafta, Vale. el corte que denominas nafta comprende o abarca desde, empezó a vaporizar en 90 grados Fahrenheit, déjame ver bien la temperatura, desde 90 Fahrenheit hasta
430 Fahrenheit, ¿ok? Con Pro 2, tú le pides que te genere unos pseudocomponentes, ¿ok? Es decir, que te intente aproximar esa curva, esa tabla con porcentaje de vaporización de temperatura, te la trate de asociar a unos determinados cortes, ¿ok? Que él va a llamar aquí, que él denomina NBP, y a ese NBP le asocia una determinada temperatura. Entonces, este gráfico que estamos viendo acá, igual que muy parecido a la tabla, va totalmente en consonancia con la tablita, él está haciéndote el barrido o el histograma desde 0 hasta 100%, que es lo que ves en el eje X, te lo está abarcando desde, ¿cuánto sale en el eje Y abajo? 5 grados hasta 495 grados, ¿ok? Entonces ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero el ensayo empezó en 90, ¿para qué empieza en 5? Además de lo que tenemos en la curva, ¿qué otros compuestos tenemos o componentes tenemos definidos en este problema? Aparte de los qué? Los livianos, Los light ends, ¿ok? exacto. Entonces nosotros allí le dimos light ends y bueno, esos light ends tienen ahí es desde el isobutano hasta el N-pentado. No me recuerdo el normal boiling point del isobutano, ahora lo podemos ver en el matraz si nos causa curiosidad, pero el detalle es que él hace el gráfico desde una temperatura de 5 Fahrenheit porque probablemente el normal boiling point del isobutano esté cercano a esa temperatura de 5 Fahrenheit. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ok, si aquí no hubiese habido, si nosotros no le hubiésemos dado la información de los light ends, probablemente él hubiese hecho este gráfico en el eje Y arrancando desde 90 Fahrenheit o desde 70 Fahrenheit, o sea, desde una temperatura más alta. El 90 lo digo porque es la temperatura más baja que tiene la tabla de vaporización de lo que él denomina la nafta. ¿Sí me siguen? Entonces, digamos que ahí, en este gráfico, ahora lo verificamos, pero digamos que acá, los primeros, hay un rectángulo que no se ve prácticamente para nada, es chiquitico al inicio. Hay un rectángulo chiquitico, o no sé si estoy alucinando yo, pero hay un rectángulo pequeñito ahí. Sí, Y, lo hay. ok, ese primer rectángulo, el segundo rectángulo, y creo que el tercer rectángulo, que también es muy flaquito, probablemente 99% seguro, corresponden a, no, sí, totalmente, corresponden a los livianos. Ya el cuarto rectángulo, que tiene de hecho la primera X, o sea, las X esas rosadas, representan los datos que tú le diste de la curva de vaporización, ¿de acuerdo? Entonces, es donde está parado, no, estoy poniendo yo el cursor ahí. Párate en el cuarto rectángulo, porfa, Andrea. En ese. Ese es el primero que corresponde al NBP, creo que lo llama 102, 104, ahorita verificamos. Los otros Profe, cuatro, dime. En el problema es el 5% total del liquid volume son los livianos y son justamente 4 componentes, donde el que más tiene es el cuarto. Entonces no sé si ese cuarto rectángulo siga siendo uno de los livianos. Sí, yo también esto mismo, creo que es el que está a la derecha en dado caso. Puede ser, y entonces puede ser que esa primera X que genera, bueno, no lo sé, no, porque esa primera X, ven la X rosadita. Bueno, después vemos si el rectángulo corresponde o no, pero esa primera X allí es la de 90 grados Fahrenheit, ¿sí? La siguiente es la de, a ver, la de 125. De todas maneras, aquí no, o sea, él hace, como les digo, con un ajuste medio estadístico ahí de promedio ponderado para determinar estos rectángulos que están acá.
Entonces, digamos que no nos va a coincidir exactamente como que este rectángulo corresponde a tal cosa. De todas maneras, ahorita, además de este gráfico, afortunadamente tenemos la tabla con las composiciones para cada uno de los componentes y de los pseudocomponentes, ¿ok? Pero las X fucsia son los datos de la curva de destilación. Y lo que les quiero decir aquí es que, no sé si son los primeros 4 o los primeros 3, la cuestión es que los primeros rectángulos, o los de temperaturas por debajo de menos 90, perdón, por los de temperaturas por debajo de 90, son los light ends. Si en este ejercicio quitáramos los light ends, probablemente esto no empezaría a una temperatura de 5 grados Fahrenheit, sino que empieza a una temperatura mayor. ¿Hasta ahí se comprende más o menos? Sí. Sí. Ok. ¿Cómo genera el ancho de esos rectángulos? Les debo la ecuación, pero bueno, no sé si a ustedes les interesa ese grado de detalle, pero él hace todo un ajuste interno para llevar de esa curva de destilación a generar estos subcomponentes. Eso lo tengo en una guía que la dejé en la Simón Bolívar. Si el miércoles voy a la presentación de Gianfranco, la busco, y si no, le pido a John que me mande la guía en digital, por si les genera curiosidad, cómo determinó el ancho de cada uno de esos rectángulos, que es la composición que tiene de cada uno de los pseudocomponentes. ¿Sí? Pero eso, bueno, si quieren ser capciosos, ¿sabes? Como que ir al detalle de cómo lo genera. A mí lo que me interesa aquí es que genere los pseudocomponentes y que eso se aproxime. O sea, por ejemplo, aquí la curva verde no pasa por los puntos fucsia, sino que la curva verde está pasando el ajuste que hace, esa true boiling point, el ajuste de true boiling point es para pasar por la mitad de cada uno de esos rectángulos, ¿ok? Es por en esa ventana que veíamos hace un rato de cómo hacía el ajuste, de la spline cúbica, no sé qué, esta es la forma que él tiene para determinar que probablemente los rectángulos los hizo para que la mitad del rectángulo pasara cortara a la curva verde. ¿Sí? ¿Cómo se explica eso desde el punto de vista de métodos termodinámicos? No viene al caso en esta materia. O sí, pero no con tanto detalle. ¿Vamos más o menos bien? Sí. Vale, entonces no los noto muy convencidos, pero bueno. Vamos a la... Ok, entonces de nuevo, en la partecita de arriba, cuando se definieron que si los pseudocomponentes, él ahí te puede generar hasta 1200 grados, pero tu corte llega hasta 430, así que todos esos pseudocomponentes no te los muestran ni en gráfico ni en tabla porque simplemente no tienen composición asociada. Es como que si, de hecho, él podría poner hasta acá detalles que de 486 para arriba va a ser puro cero lo que coloque en esa tabla. ¿Me siguen? O sea, no hay pseudocomponentes para esas temperaturas tan altas. ¿Me explico? Sí. Sí, profe. Si esto en lugar de nafta, ya te doy la palabra, si esto en lugar de nafta fuera residuo, capaz en 1200 tampoco vas a tener nada, pero en 800 grados si tuvieras pseudocomponentes que te reportan. ¿Sí? O sea, estos datos, estos NP que estamos viendo acá, son en particular para este corte de nafta que nos dieron en este problema. ¿Sí? Dime, Andrea, si tienes una pregunta. No, creo que mi duda era respecto a eso, que no te daba pseudocomponentes a mayores temperaturas porque es nafta, justamente, y tus datos experimentales que tienes son en ese rango de temperaturas. ¿Tiene que ver con eso, con los datos experimentales que te dan? O sea, para claro, que... No es tanto datos experimentales, o sea, sí son datos experimentales, pero es como el ensayo de la nafta llega hasta 430 grados Fahrenheit. O sea, no porque no pudiste medir a más temperatura, bueno, exacto, en parte sí. O sea, no porque no pudiste medir a más de 430 porque no tuvieras el equipo adecuado, porque no podías calentar más con el balón. No es eso. Sino que la nafta, ese corte que te trajeron de la refinería y te dijeron que era la nafta, esa nafta, cuando tú la vas vaporizando, el 98% de ella ya ha vaporizado
cuando alcanzas los 430 grados. Si tú sigues aumentando la temperatura, simplemente en el balón donde estabas calentando la nafta ya no hay nada, porque todo vaporizó. ¿Me explico? Sí, profe, se explica. ¿Ok? Si ustedes tuvieran, en lugar de una nafta, te trajeron una gasolina, la curva de destilación va a ser diferente. Empieza a vaporizar a una temperatura mayor y termina de vaporizar a una temperatura mayor. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, vale, déjenme agarrar un poquito de leche. Ya. Ok, está bien. Entonces, ahí fíjense, nosotros en ese rango, ¿me escuchan? Ok, ahí decía que generaba los pseudocomponentes, eran 28 pseudocomponentes. Aquí estamos viendo que nos está poniendo menos, porque nos pone menos porque el rango era de 100 a 800. ¿Ok? Y si son 28 subcomponentes, tal, era cada 25 grados. Uno diría, bueno, cada 25 grados, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo esperaría que los subcomponentes fueran. Si el primero es NBP 104, yo esperaría que el siguiente es NBP 129. Esperaría que el otro va a ser NBP 129 más 25. Pero no es tan así, no es tan así, porque él allá adentro hace una conversión, y es una conversión que no es un promedio como, le iba a decir como cuando uno calcula el índice, pero es un ejemplo malísimo. O sea, no es un promedio, o sea, es un promedio ponderado. ¿Ok? Entonces, él hace un cálculo en función de como que toda la muestra que tiene y genera los pseudocomponentes, pero los pseudocomponentes, aunque tú le estés pidiendo que te los generes cada 25, no, después los que te reportan no quedan exactamente cada 25. Sin embargo, no quedan cada 50 o cada 100, quedan cercanos a ese 25. ¿Ok? Entonces veamos acá, por ejemplo, de 104 pasa a 135, esos son 31 grados de diferencia. El siguiente, de 135 a 168, esos son 33 grados de diferencia. De 168 a 200, claro, un montón, esos son 32 grados de 32, sí, es más o menos lo mismo. 32 grados de diferencia. El otro son 22 grados de diferencia. El siguiente son 15 grados de diferencia. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, él no es que no le pare a lo que tú le estás diciendo, pero internamente, en función de lo que le genera la curva de destilación y el cálculo que tiene, el método que tiene para hacer el cálculo, los pseudocomponentes que te reporta son estos que están acá. De nuevo, ¿de qué depende la generación de los pseudocomponentes? De lo que tú pongas en ese iconito que está arriba del modelo termodinámico. Es decir, él aquí me muestra estos pseudocomponentes porque es lo que él tiene predeterminado, 28 pseudocomponentes, cada 25 grados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos más o menos viendo hasta acá. Sí, profe. Por mi parte, sí. Vale, entonces, mueve esta tablita y ponla debajo de la S1. Y copia la corriente S1, dale copy, y dibuja otra. Dile aceptar. Dile que sí. Dale aceptar.
Ok, entonces vamos al enunciado. El enunciado me dice, para representar, bueno, si quieres proyectanos, Andrea, por favor. Ok, dice, para representar la condición de vaporización de forma más ajustada, incremente el número de los pseudocomponentes pseudocomponentes del predeterminado. De 25. Quiere que haga pseudocomponentes como más estrechitos, que los haga cada 18 grados Fahrenheit desde 80 hasta 460. ¿Ok? Nosotros antes lo teníamos desde 100 hasta, desde 100 hasta 800. ¿Ok? Ese primer rango. De hecho, fíjense, lo hicimos desde 100 y el la vecina que cogí, no me acuerdo quién fue el otro, sí, Carlos Iván, que habló, no estábamos abarcando en el que sale predeterminado, empezamos desde 100 y no desde 90, como muestra ahí la tabla que es la vaporización. Entonces ahora quiere que lo hagamos cada 18 Fahrenheit, desde 80 hasta 460. ¿Queda claro lo que nos están pidiendo? Sí, cambió Sí, profe. de los pseudocomponentes. Ah, Sí, sí. está bien, de 80 hasta 400. Ven, vamos a devolvernos a la simulación. Ok, yo acá voy a hacerlo de una manera que quizás les embasuro la vida, pero no, mentira. Yo voy a dejar el set primario, lo voy a dejar igual, ¿ok? Y yo voy a definir uno nuevo. Entonces ahí se lo vas a llamar corte, no, para ver. Primary set, ponle secondary set. Ponle secundaria nada más. Ya, así. Ok, entonces vamos a hacer lo que nos dice. Él quiere ahí que lo haga desde 80 hasta 460. Y vamos a... Ajá, y quiere que lo haga cada 18 Fahrenheit. No, aquí van los pseudocomponentes. Entonces, ¿qué cuenta hay que sacar acá? Hay que restar 460 menos 80 y eso dividirlo entre ¿cuánto? 18, ¿no? Esto dividirlo. Da 21,11. Ok, da 21,11, no es el ideal en la vida, pero vamos a aproximarlo a 21 y ya. Ok, y ahora, por precaución, por si acaso, como el corte llega hasta 430, en realidad no deberíamos colocarle más nada, pero vamos a ser un poquito conservadores y ponle ahí, después debajo de 460, ponle 860 y ponle 8 pseudocomponentes. ¿Esto es necesario? No mucho, bueno, no, pero para cubrir un rango superior por si acaso hubiese algún pesadote por allí en ese corte. ¿Vamos bien en lo que hicimos acá? Totalmente arbitrario porque la profe lo está inventando aquí. Ok, totalmente arbitrario. Dale, sí, dale abajo donde dice Initialize From, que no tengo ni idea qué es eso. Perro, no. no, quita eso. Ok, dale ok. Dale ok. No nos decía más nada. En realidad, si lo quisiéramos ajustar más todavía, en Characterization Options podríamos colocarle
que empiece desde 3 en lugar de 1%. Dale, ok. Dale, ok. Ahí, sí. Ah, no. No cambies ahí entonces, porque me cambia también el primario. Cancela allí. Ajá, dile que no. Ahí, devuélvete a la ventanita sobre componente. Perdón. Dale Characterization Options. Y vuélvele a poner 1 porque... Pues, sí. Dale ok. Dale ok. Dale sí. Dale aceptar. Sí. Ok. Entonces ahora nos vamos a ir a la corriente S2. Y en la S2, vea donde dice Flow Rate and Assay. Dale, ajá. Entonces fíjense. Ahí está, como le dimos copiar, pegar, está la misma información que le habíamos colocado antes. Dale ok. ¿Dónde vamos a escoger que trabaje con el set modificado? Ahí, fíjense, dice, this streams composition, las composiciones de esta corriente serán divididas en pseudocomponentes cuyos puntos de ebullición están basados en los cortes TBP establecidos por default. Esta corriente será incluida en el ensayo, en la mezcla del ensayo, cuando las propiedades de estos componentes sean generadas. Entonces nosotros ahí no vamos a escoger el default, porque el default es el primario. Aquí vas a escoger, párate allí donde dice Default Set of TBP, te paras allí y vas a escoger Secondary Cut. Ahí se llama el mismo nombre, capaz, ojalá no nos cause conflicto. Ok, vas a escoger el secundario. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Yo aquí le estoy diciendo que me genere los pseudocomponentes a partir de, ¿sabes? Que me genere otros cortes, cada 18 grados Fahrenheit en lugar de cada 25 grados Fahrenheit. ¿Queda claro? Chicos. O sea, yo en esta ventana es donde le estoy diciendo, o sea, en esta ventana no, dale ok, dale ok, no cancel, dale ok. Ahí devuelve a entrar allí, porfa. Ahí, donde ahora sale secondary, set, bla, 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 es donde yo le estoy pidiendo que me genere los pseudocomponentes a partir de la nueva definición de pseudocomponentes que yo leí. ¿Me explico, Isabel? O quedó igual de... Ok. Ajá, yo les voy a decir algo. Nosotros podríamos haber cambiado, de hecho, esta manera quizás es más enredada. Más enredada porque ya van a ver, me va a generar los pseudocomponentes de antes más los pseudocomponentes de ahora. Pero yo podría haberle hecho este cambio simplemente sin generar un secondary set, sino que modifico el primario y punto. No sé si me estoy explicando. O sea, yo puedo modificar el primario y ya, y me voy a la corriente C1, que es la única que tengo hecha, y eso ya va a tener cambiado el set primario, o sea, el set por default, ya no es el default, sino los valores nuevos que le dimos. ¿Queda claro? Sí, pero eso me eliminaría ya los datos anteriores, ¿no? Claro. En cambio yo aquí, lo que pasa es que ya van a ver que la tabla se pone un poco rara, yo aquí quiero que vean como que los pseudocomponentes que genera con las dos formas de generar los pseudocomponentes. ¿Ok? Entonces aquí es donde lo tienen que cambiar, si no lo cambian aquí no están haciendo absolutamente nada. O sea, aquí es donde cambia, donde dice secondary, set secondary of TBP. Perdón que le puse el mismo nombre, ahí ustedes podrían haber puesto febrero. Y entonces escoge el set febrero, que ya hoy es 1 de febrero. Dale OK. Dale OK, dale OK. Digo que sí. Dale aceptar. Dale en la tabla para que te incluya el S2. Agrega la S2. Ajá, chévere, dale OK. Y ahora corre. Y no entran en shock.
Ok, entonces no entren en pánico. Vamos a ver. Él ahí habla de blend, pero no es que esté mezclando los pseudocomponentes. Vamos a ver. Ahí, el IC4, o sea, la composición de IC4, NC4, NC5, IC5 y NC5, sigue mostrando, no dependió del, ¿cómo se llama? De la definición de los pseudocomponentes. Fíjense que varió el flujo. El flujo en la primera definición de los pseudocomponentes es 8,609 y en la segunda es 8,618. ¿Ok? Entonces tiene hasta una variación, una influencia, cómo se definen los pseudocomponentes en el flujo que se genera. Ahí me aparece esto de BLND, que es blend, porque le dejé los dos sets, ¿ok? Pero no se predispongan. O sea, no se predispongan no es la palabra, pero fíjense. La corriente 1, que tiene S1, que es la que tiene en la definición original, si se recuerdan del análisis que estábamos haciendo antes de los numeritos, sigue teniendo los mismos NBP. 104, 135, 168, 200, 222, 237, 259. Esos son los mismos de los de antes. Fíjense que en la corriente S2, para cada uno de ellos, está poniendo 0. ¿Por qué? Porque esos pseudocomponentes son los de la corriente S1, utilizando la definición que sale de manera predeterminada. ¿Me siguen hasta acá? Profe, entonces no hizo nada para la corriente S2. No, vamos más para abajo. Entonces, ¿dónde están los pseudocomponentes que generó con el set que llamamos secondary? Ahí, desde 0,92, perdón, desde 92 hasta, ¿cuál es el último? 475. ¿Ok? Vamos a ver, el de 475, tiene 0,026 de composición. Y entonces ahí muestra las composiciones y la corriente S1 lo deja en 0. ¿Se entiende más o menos lo que está haciendo? Sí, profe, tiene Sí, profe, sí lo dos veo más o mezclas. menos. ¿Qué dijiste, Nicolás? Te abre María Gabriela y Sí, Andrés. sí se entiende. O sea, son las dos mezclas por separado, blend 1 y blend 2. Exacto, ¿ok? Si ahí hubiésemos cambiado simplemente la que sale por default, ahí en la corriente S1, lo que tenías antes, ahora serían estos que van desde 92 hasta 475. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces, nada, a la corriente 2 le podríamos pedir que nos genere el gráfico. Entramos en la corriente, le damos flow rate on save, define, bla, 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 y le damos view code. Le damos OK y generó esta curva. Y bueno, no sé, ahí tengo un amigo que fue profe del departamento, Pablo, que en ahora estas cosas se ponía a verlas en detalle y decía, sí, esto ajusta mejor. En este caso, capaz la diferencia que se ve no es muy grande, ¿ok? Ahorita igual esta la vamos a pegar en el Word, pero hay otros casos que ustedes, si no cambian el default, simplemente no están representando el ensayo que les dieron. No sé si me estoy explicando. De manera predeterminada, eso cubre de 100 a 800. Imagínate que tú tuvieras un corte muy liviano, que el ensayo va desde menos 10 grados Fahrenheit hasta 80 Fahrenheit y tú le dejas el predeterminado. ¿Qué vas a graficar o qué vas a ver? No sé si me estoy entendiendo, no sé si me estoy explicando. O sea, tú tienes que ver en función de lo que a ti te dé el problema, qué te conviene modificar en la manera en que generas los pseudocomponentes. ¿Me explico más o menos? Sí, sí. O sea, si tuvieras un ensayo que no es la nafta, el jet fuel, por ejemplo, que no lo vimos en la figurita, pero si el jet fuel fuera desde menos 10 Fahrenheit hasta 120 grados Fahrenheit, con el set primario que tenemos aquí, eso no, cuando hagas el gráfico vas a tener como que dos rectángulos
y ya eso fue lo que se representó. Y le das, hiciste todo el problema, entregaste el resultado y resulta que garbage in, garbage out. O sea, tú no le paraste a la definición de los pseudocomponentes, todo te lo mostró en verde, digamos predeterminado, después te lo mostró en azul, crees que te la comiste, cuando vienes a ver como que, perro, esto no tiene ni pie ni cabeza. No sé si me estoy explicando. Entonces vamos a copiar esta debajo del Word porque no tengo ni idea cómo, no tengo ni idea cómo compararla, pero qué varió. Y ahí, bueno, vamos a ver si se logran ver las dos chiquiticas, pero ahí, no sé, es como esos juegos de encuentro de las diferencias. ¿Qué diferencias ven? ¿Qué debería...? Primero, debería haber, en la de abajo debería haber más rectángulos, ¿no? ¿O no? Sí, los hay porque están como más delgados. Están más delgados. O sea, fíjense, ya vamos a ver algo. Creo que pusimos que eran 21 y los primeros eran 25. Sin embargo, el set primario va, como les hice notar, va desde el primario, va de 100 a 800. Y como nuestro ensayo llega hasta 460, si se recuerdan cuando vimos antes la tabla 1 no, la tabla del S1, llegaba como a 400 y picote, y el detalle es que él te puede generar 8 pseudocomponentes más desde 500 hasta 800 pares, pero no los ves en el gráfico. No sé si me estoy explicando. En cambio, en este, tú le estás pidiendo que te genere 21 pseudocomponentes, pero te estás ajustando prácticamente al rango completo de la nafta, que fue porque la razón por la cual nos dijeron que trabajáramos de 80 hasta 460 pares. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Sí. O sea, el número de subcomponentes es más en el primario. El detalle es que tú tienes 25 y en este tienes 21, pero aquí tienes 21 en el rango de temperaturas que te interesa. En el otro tienes 25, pero estás abarcando desde 100 hasta 800. O sea, tienes como 300 grados en los cuales no tienes ningún pseudocomponente. ¿Ok? En el primario. En el secundario estás abarcando eso completo. Entonces, bueno, de hecho aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 rectángulos, ¿ok? 25 rectángulos, recuérdense que los primeros los de más a la izquierda, deberían ser los livianos. Entonces nos está mostrando los 21 pseudocomponentes. ¿Me siguen? No, parece clase de japonés. Sí, profe, sí se entiende. Y el de arriba mostraba 16 pseudocomponentes y los 4 livianos. Chévere, está bien, está bien. Discúlpeme si lo subestimo demasiado, ¿ok? Entonces el de arriba mostraba menos rectángulos. Entonces, ¿qué me interesa? Muestra menos rectángulos, más rectángulos. A mí no me interesa ¿cómo se dice? La figurita, sino que el detalle es que abajo, al tener como que más divisiones, supuestamente, bueno, no sé si eso ¿cómo llaman en reactores? Trapecios no lo llaman, ¿verdad? En reactores y en -3, cuando se hacen los gráficos eso, y en procesos 2, en la 1 también. Esa integral que uno hace de el y menos el y asterisco, o la h menos la h asterisco. ¿Te recuerdan de qué estoy hablando? Lo que Simpson. Simpson, ok. Bueno, cuando yo era estudiante lo llamamos trapecio, ok, cuando veíamos reactores. No sé si, y no sé. También está el trapecio, pues. Está bien. Son diferentes, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Sí, profe, porque los trapecios
Son diferentes, está bien. Los trapecios arriba o sea, la recta no tiene, digamos, horizontal, sino que es trapecio. Arriba puede tener una cierta pendiente. Chévere, buenísimo. En cambio, Simpson tienen que ser rectángulos. Bueno, no me acuerdo si era Simpson, pero sí hay una por rectángulos también. Sí, Está bien. que era por rectángulos, pero era más preciso que el método de trapecio, por si acaso. Sí, es un polinomio que pasa por alrededor de los puntos. Está bien. Se puede. Vale. Yo después he sido profe y, y ustedes son, yo lo hago por proceso, lo hago por cálculos más sencillos y bueno, después los estudiantes sí los digo que lo hagan por la integral y chévere. No sé cómo fue el profe Castor en eso, bueno, y Erika, no sé, claro, como les da métodos, no sé si después, cómo resuelven eso. ¿Cómo lo resolvieron con Castor, que fue mi profe, para el proceso 1 también? No tuvieron que hacer. Él nos manda simplemente a plantear la integral numérica y si lo resolvemos por trapecio, Simpson, nos da libertad. Ok. No les enseñó, bueno, ahí se puede hacer con métodos cortos también, pero con métodos gráficos. Está bien, pero bueno, focus. Eso es muy fino. Y nada, había profes antes en el departamento que en esa parte de métodos se fajaba mucho. Erika supongo que también, pero bueno, tenemos como menos contacto e interacción. Todo ese mundo es súper interesante, chicos. Entonces, bueno, en teoría nos pidieron que hiciéramos este ajuste y este ajuste que está aquí abajo debería representar mejor lo que se tiene en la corriente. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿No entienden ni papá de lo que está pasando? Sí, profe, se entiende. O sea, sí se entiende por qué nos pidieron hacer esta variación allí en la generación de los pseudocomponentes. Sí, es para que digamos, que el intervalo sea más preciso porque justamente está adaptado a nuestra nave. Chévere, está bien. Entonces, cuando vean problemas, que probablemente lo vean es conmigo, porque creo que no hay otros candidatos, se hace. Recenle a Dios o al universo el que le piden para que me dé salud y X, y las autoridades no me fastidien la vida. Si yo soy la que les da problema, o el que sea que les dé problema, van a trabajar a partir de ensayos petroleros, y entonces la idea es que recuerden estas cosas, además de recordarlas para cuando tengamos examen, porque en el examen ese que vale 30%, a juro va a haber una corriente por ensayo, ¿ok? Y entonces para que recuerden o para que traten de pensar bien cómo deberían representar mejor el corte que la tabla de vaporización que yo les entregué, ¿sí? ¿Bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a cerrar entonces aquí. Y este ejercicio, bueno, era para todo esto. Lo que pasa es que la profesora le habló de energías renovables, de puras cosas locas, pero no, mentira. Entonces, ahora vamos a leer de tumbo. Este lo van a grabar nafta. Este lo van a grabar nafta 1. Si quieres, dale ahí en File Save As. Y ponle nafta 1. Vale, guardar. Y también en el input description, ponle nafta 1. Ok, chévere. Te tumbo un momentito. Bueno, no te tumbo yo. Abre. Vamos a pasar a nafta 2. Si no hay ninguna pregunta de esta, vamos a pasar a nafta 2. Nafta 2 lo tienen en el correo. Ok, chévere. Entonces, dice, en este ejercicio utilizarás una corriente, la corriente de ensayo que usaste en el nafta 1, van a utilizar la S2, ok, la que ya modificamos. Ok, y la vas a manipular utilizando dos tambores flash,
tambores, es una manera de denominar los separadores. El primer tambor flash predice la temperatura a la cual 80% de la alimentación es recuperada en el vapor. Recapitulo, me está diciendo que el primer flash es como si el beta, o sea, me están diciendo que el beta del primer flash debe ser 80%. Y me están diciendo, vean en la tabla que sale abajo, que la presión de ese flash es 0,8 atmósferas. Y me están pidiendo que el beta de ese flash sea 80%. Es decir, lo que me están pidiendo es que la corriente de tope sea el 80% de la corriente alimentada. ¿Vamos bien hasta ahí? O la manera, Sí, profe. okay, o la manera en que lo están escribiendo allí es que la corriente de vapor entre la corriente de líquido es igual a 80 entre 20, es decir, 4. Ajá, y el segundo flash predice la cantidad de líquido que sale a una caída de temperatura impuesta en la corriente de vapor. Entonces ahí lo que me está diciendo en el segundo flash es que, fíjense, lo que sale de vapor del primer flash lo alimento en un segundo flash. Se ve en el dibujito abajo. Y me dice que la caída de temperatura que existe en ese segundo flash es 18 grados con respecto a la temperatura del vapor que está entrando. El vapor que está entrando tiene la misma temperatura que el flash 1, porque recuérdense que las corrientes de salida del flash tienen la misma temperatura y presión del que haya en el flash. Yo la temperatura del flash 1 a priori no la tengo, ¿ok? Pero me está diciendo entonces que la temperatura del flash 2 es 18 grados menos que la temperatura del flash 1, o que la temperatura del flash 2 es 18 grados menos la temperatura de la corriente esa que llaman ahí F1 vapor. Y me dicen que en el segundo flash la presión de vapor, la caída de presión es 0,1 atmósferas. Bien. Ok, entonces yo les voy a dar unos minutos para que ustedes se den unos golpecitos aquí con este problema. ¿Qué tienen que hacer? Inmediatamente lo van a llamar nafta 2 y la corriente S2 la van a alimentar en un primer flash. De ese primer flash sacan una corriente de vapor y de líquido, y la que sale de vapor del primer flash la alimentan en un segundo flash. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, profe, está Okay. claro. Entonces, les recuerdo algunas cositas que vimos en algún momento de la primera y segunda clase. Especificaciones de un equipo. En equipo aquí son los flash. Tú puedes tener especificaciones absolutas. ¿Cómo son las especificaciones absolutas? Colocar la temperatura, la presión, la caída de presión, el duty. Todas esas son especificaciones absolutas. Especificaciones relativas. Especificaciones relativas es decirle, este parámetro de tal corriente entre este parámetro de tal corriente es igual a tal número. Eso en el caso de los flash no les sale en first specification, les sale un poquito más abajo. ¿Ok? Entonces la absoluta es que tú tengas la temperatura, o sea, la presión, la caída de presión de este problema, son especificaciones absolutas. La relativa es esto, entre esto, tiene que dar esto. Y hay otro botón que vimos en algún momento que también sirve para colocar especificaciones. No se los voy a decir una vez, voy a ver si se lo recuerdan, si Burungando lo consiguen, pero está dentro de la ventana del equipo, no está en ningún lugar externo. Bien, entonces, ¿cuántos minutos creen que les haga falta para lidiar con este problema? Hola, ¿me escuchan? Bueno, profe, no sé, 20 minutos, 15 minutos. 15.
Bueno, vamos a darle, a ver, sí, 15 minutos. Bueno, a las 10:55 lo vemos, ¿sí? Chévere, profe, está bien. Bien, una cosa. Como igual ustedes saben que lo vamos a resolver, traten de hacerlo cada uno solito. O sea, no es llamarse, o sea, escribirse por WhatsApp, sino que traten de hacerlo cada uno solito. Porque después del día que presenten el examen, presentan el examen solos. ¿De acuerdo? Entonces, traten de ver hasta dónde llega cada uno y en los 15 minutos vemos que lograron avanzar. ¿Queda claro? Sí, profe. Vale, Chévere. yo estoy por aquí cerca, cualquier cosa, duda. Profe, se le dejó escuchar. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Dale, perdón que muy bien. O sea, que yo estoy por aquí, pero no me pueden hacer una pregunta si es como muy concreta, pero no como que, profe, para hacer esto piso tal botón y que nada, eso lo vamos a ver dentro de un rato porque no quiero hacerle spoiler a los demás. ¿Sí? Vale. 10:55, entonces vemos cómo han logrado avanzar. Bien. Apago cámara y micro. Voy a preparar un sandwichito. Chao.